El título de mi predicación esta noche se llama El gobierno no es Dios. El gobierno no es Dios. Y yo creo que una cosa que necesitamos entender desde el principio es que ¿qué es la meta de nosotros en esta serie? Tal vez ustedes están pensando que la meta es convencerles votar para un candidato en particular. Y la respuesta es que no, eso realmente no es. Queremos que ustedes tengan una cosmovisión bíblica. Eso significa que queremos que ustedes vean toda la vida a través de la perspectiva de la Biblia. Eso es que significa una cosmovisión. Y un aspecto de la madurez espiritual es poder ver todo el mundo como Dios lo ve. Y amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Y realmente cuando vemos áreas de nuestras perspectivas o nuestras mentalidades que son diferentes que Dios o diferente como la Biblia enseña, nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Eso es lo que significa ser llenos del Espíritu. En Efesios 5:18 es ser más conformes y sometidos al Espíritu Santo mientras habla a través de su palabra. Esa es nuestra meta. Queremos que IBCC sea una iglesia que piensa como Dios piensa. Y entonces voy a comenzar diciendo unas cosas acerca de una cosmovisión bíblica, especialmente acerca del tema del gobierno. Y tenemos que comenzar siempre con la idea que Dios es el diseñador y creador de este mundo que Él llamó muy bueno. Él llamó su diseño, su creación muy buena. Y como el creador de hombre, Él sabe mejor cómo el hombre debe vivir, actuar y interactuar con otras cosas. Él es soberano, que significa que Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Él es sabio. Él es la sabiduría, que significa que todas las cosas que hace son sabios. Él es perfecto y bueno, que significa que todo lo que hace y todo lo que ha diseñado es perfecto, es justo y no puede ser mejorado. Eso es muy importante. No hay una manera de mejorar su diseño. Ya es perfecto. Pero en el jardín, en Génesis 1, 29 a 30, Él dice: yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Entonces, en el jardín tenemos una imagen de un mundo de provisión perfecta, abundancia para todos. Y en cierto modo podemos decir que Adán y Eva eran ricos. ¿Por qué? Porque tenían exactamente lo que necesitaban y aún más. Y más que necesitaban. Y el corazón del pecado, como vemos en Génesis 3, es un esfuerzo del hombre echar Dios fuera de su trono, su trono soberano, y rebelarse contra su diseño. Y podemos decir que el pecado del hombre es tratar de mejorar el plan de Dios. Y así como en su arrogancia, ellos podrían mejorar su diseño. Y desde la caída en Génesis 3, las consecuencias de ese pecado han sido tremendo. Como una consecuencia de sus pecados o de su pecado, Dios maldijo la tierra como castigo. Y eso es muy importante. Dios mismo maldijo la tierra. Y desde entonces ha sido pecado, rebelión, sufrimiento y dolor.
Y cada vez que tratamos, ese es un punto importante, cada vez que intentamos modificar o cambiar el diseño de Dios, el resultado es mayor sufrimiento humano. Siempre es así. Si tratamos mejorar su plan, si tratamos modificar, siempre termina peor. Porque no somos los creadores. Vemos esto en relaciones homosexuales y otras cosas que no son iguales que el diseño de Él y termina en mayor sufrimiento humano. Entonces, eso también, porque Dios maldijo la tierra, eso también significaba que ha habido escasez. Escasez, que tiene que ver con la maldición. En Génesis 4:16, Dios dijo a Caín: cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Es decir, en el jardín, abundancia, provisión perfecta. Después de la caída, dice específicamente a Caín y a Adán también en la maldición, dice que la tierra vas a sudor o va a ser mucho más difícil. Y porque la tierra, siendo maldito, no va a producir como lo decía antes. Eso termina en escasez. Y escasez implica desigualdad. Y unos van a tener más que otros y no todos pueden tener todos lo que quieren. Es decir, por eso esa escasez, que es un resultado de la caída, es porque tenemos otros que tienen más y otros que tienen menos. Podemos decir, por eso tenemos ricos y pobres. Porque ya no hay suficiente para todos tener todo lo que quieren. Y nota que no dije que la pobreza en general es un pecado. No, porque no todos los casos de individuos de pobreza es porque la persona está pecando. Eso es lo que enseñan los carismáticos, los evangelios de prosperidad. Si eres pobre es porque estás en pecado. No, la pobreza en general es un resultado de la caída. Pero eso no significa que una persona es pobre porque están pecando. En sí, muchas veces sí es el caso. Pero eso no es un hecho en sí. Pero esta escasez de recursos es también porque tenemos economías. Porque no hay una cantidad de recursos infinitas para todos tener todo lo que quieren. Tenemos que determinar cómo vamos a alocar estos recursos. Una persona tiene huevos pero necesita pan. Otra persona tiene pan y necesita gasolina. Y los sistemas que desarrollan para asegurar que la gente tiene lo que necesitan, eso es como por regatear, por vender, por comprar. Esos sistemas es como que hacen una economía. Eso es lo que una economía es. Millones de personas trabajando juntos para asegurar que todos pueden tener lo que necesitan. Nota que no dije que pueden conseguir todo lo que quieren. Eso no hay suficientes recursos en el mundo para dar todo el mundo lo que quieren. Eso no es el caso. Por eso tenemos demanda y oferta. Porque hay recursos limitados. ¿Y por qué? Por la caída, por la maldición en la tierra. Y Benji nos dijo la semana pasada del diseño de Dios, cómo navegamos este mundo de pecado en la mejor manera y cómo Dios en su gracia común provee medios para limitar el pecado. Esos gobiernos, si podemos decir, son la conciencia, que podemos decir como el gobierno personal, la familia, la iglesia y el gobierno civil. Esas instituciones son parte de Dios, del diseño de Dios, y son buenos en sí. Son herramientas de Dios. Son siervos de Dios. Pero escúcheme bien, no son Dios. Son herramientas de Dios, pero no son dioses. ¿Y por qué enfatizo eso? Porque desde el pecado entró el mundo, el hombre siempre ha sido buscando
una salvación de los efectos de ese pecado. Y porque son pecadores, el hombre muy a menudo busca fuera de Dios para esa salvación. Eso es lo que pasa. El hombre eleva a sí mismo al nivel de Dios, buscando a su propia sabiduría, su propio ingenio, su propia fuerza para la salvación. Y el hombre pecaminoso piensa que la solución de todos mis problemas se encuentra dentro de mí. Y su único freno es su conciencia, pero aún eso puede estar modificado según su voluntad. Pues yo puedo pecar suficientemente o bastante frecuente que mi conciencia pues ya no funciona. Otros busquen a sus familiares o religiones falsas, iglesias falsas, digamos, como sus medios de salvación. Y este es porque la gente recurre a ídolos. El Antiguo Testamento es lleno de ejemplos de personas buscando esperanzas falsas en dioses falsos. Recurrir a ídolos para proveer la cosecha. Recurrir a ídolos para proveer niños, para combatir la falta de niños. Y ellos tuvieron ídolos de fertilidad, del sol, de lluvia. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo en un mundo caído y estaban pensando que, ¿sabes qué? Necesitamos un salvador. Y estaban buscando en todos los lados para esa salvación. Pero hoy en día es la misma cosa. Y uno de los mayores dioses falsos que la gente acude para salvarles de su miseria y de su sufrimiento es el gobierno. Mucha gente dicen, necesitamos salvación, vemos que hay problemas en el mundo. ¿Y sabes quién puede salvarnos? El gran soberano gobierno. Eso es que mucha gente piensa. Ellos tienen hambre, entonces piensan que es el gobierno que tiene que salvarles de ese hambre. Tienen miedo de una enfermedad, pues tiene que ser el gobierno que me va a salvar de esta enfermedad o que me va a proteger y asegurar que soy seguro. Ellos quieren ser saludables o sanos, entonces es el gobierno que debe proveerlos con asistencia sanitaria. Ellos no tienen educación, entonces es el gobierno que debe proveer la educación. Son pobres y es el gobierno que debe salvarles de su pobreza. Mira, no estoy diciendo que el gobierno no tiene nada que ver con ninguna de esas cosas. Estoy diciendo que la gente demasiado frecuentemente ponen su esperanza en el gobierno a hacer su salvación en un sentido último. Y porque el gobierno es grande y poderoso, muchas veces olvidamos un principio bíblico que dice, es Dios que realmente es soberano, no el gobierno. Dios establece gobiernos. Él pone presidentes en sus cargos y Él determina sus límites. Nuestra esperanza final no es una partida política, sino Dios. Y esto va en ambos sentidos. Para la parte o la partida que está actualmente en poder y que está demostrando con mucho éxito que no son dioses en su inhabilidad de resolver los problemas del país, su incapacidad para revertir la maldición y que ellos no tienen ningún poder para salvarnos de nuestra miseria y sufrimiento. La respuesta normalmente es esta, para la partida que actualmente está en poder. No, solo necesitamos más tiempo. Y con otro presidente, con otro candidato, eso va a salvarnos. Eso es lo que necesitamos, más tiempo. Pero no existe suficiente tiempo para arreglar la maldición. Y ese es un lado.
Y en el otro lado hay ellos que están muy descontentos con la situación actual y que suelen alegrarse en promesas por el cambio, pensando que si solamente otro partido estuviera al mando, todo estaría mejor. Todo estaría mejor. Y muchos de ustedes piensan falsamente que si solamente el gobierno cambiara y tu candidato ganara, entonces todos sus problemas se solucionaran. Pero déjame recordarles que cambio no es necesariamente lo que queremos. Cambio en sí no es bueno o malo. Cambio puede mejorar, pero también puede peorar o empeorar. El cambio en sí no es bueno o malo. Y muchos candidatos, cuando la situación es mal, dicen que, cambio. Pues mi pregunta es que, pues, ¿qué tipo de cambio? Pues eso no me dice nada. Cambio puede ser el colapso total de un país estable. Pues no dije que el país es bueno, pues más o menos estable. Pero mira, casi todos los dictadores de la historia llegaron al poder cambiando o prometiendo cambio. Cambios radicales. Y la gente viendo el gobierno como su Dios, ellos los creen. Y la situación en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial fue muy mal, muy mal. Inflación increíble. Y ¿sabes qué? Un joven llegó prometiendo cambio. Todo puede ser mejor. La gente estaban pobres, sufriendo. Y el nombre de ese hombre fue Adolf Hitler. ¿Y sabes qué? La gente recibió cambio. 6 millones de personas murieron en el Holocausto y más que 100 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. Y recuerda bien que fue Satanás mismo en el jardín que estaba prometiendo a Eva cambio. No, ¿sabes qué? Dios no te permite comer todos los árboles. Eso es injusto. Pero hay cambio. Bajo de mi autoridad puedes comer todos los árboles. Y eso es porque tenemos la caída. Y eso es importante. Él estaba prometiendo un futuro mejor. Pero no, fue un cambio, pero no para el mejor. Entonces, este no es un apoyo de cualquier candidato. Es un reproche de todos de ustedes y todos que escuchen ese mensaje que tienen su esperanza última en un gobierno para salvarles. Y por las próximas semanas yo quiero enfocarme específicamente en el hecho que el gobierno no es Dios y que nuestra esperanza última nunca puede ser el gobierno, especialmente en áreas que están fuera de su carril, fuera de su autoridad delegada, que dijo Benji la semana pasada. Y esto contrasta fuertemente con la cosmovisión de marxismo. Y vamos a hablar de marxismo. Tal vez están pensando que pues no tengo ni idea qué es marxismo. Pero marxismo ve el gobierno como supremo y como el mayor salvador y el mayor salvación para la gente. Y cuando piensen en marxismo, piensa en socialismo y comunismo. Yo voy a definir esos términos más tarde, pero mientras explico, yo creo que van a ver que ciertas figuras políticas en este país, aquí en Colombia, son fanáticos de marxismo. Y aunque marxismo es principalmente un sistema económico, realmente embarca muchas áreas de la vida. En muchas maneras, marxismo se ve más como una religión que un gobierno, donde el Dios es el gobierno y los tiranos y los dictadores son los sumos sacerdotes. Marxismo rechaza a Dios como soberano y dice que, ¿sabes qué? El gobierno es Dios, vamos a salvarles. Pero la
primera cosa que tenemos que establecer esta noche es que unos principios bíblicos acerca de este tema. Número 1, es Dios que realmente protege y provee, no el gobierno. Es Dios que realmente protege y provee, no el gobierno. Salmo 127, versículo 1 y 2. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues él da a su amado aún mientras duerme. Es decir, tú puedes vigilar todo lo que quieres, tu casa con cámaras, con no sé qué, pero si Dios no está guardando tu casa, no importa. Puedes poner tapabocas para 2 metros de cada persona. Puedes esconderte en tu casa. Pero ¿sabes qué? Como dije en la doctrina de la muerte, si tu X está en ese día, no importa lo que hagas, vas a morir. Porque si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y si el Señor no edifica la casa, si Él no provee para ti, no importa lo que haces, tú no vas a tener. Porque es Dios que lo hace. En este momento me acompaña a 1 Crónicas 29. 1 Crónicas 29, versículos 10 a 16. Y dice en versículo 10: Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. Versículo 12, escuche bien. De ti proceden la riqueza y el honor. De ti, Señor, procede esas cosas. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Si Dios no quiere que sea rico, no vas a ser rico. No va a pasar. Versículo 14. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti, otra vez del Señor, proceden todas las cosas. Y de lo recibido de tu mano te damos. Es que aún las ofrendas que damos, somos tan generosos, estamos dando dinero. Y está diciendo en ese pasaje, todo el dinero que estoy dando, Dios me dio. Es el punto que, mira, Dios es quien da. Versículo 16. Oh Señor, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre, procede de tu mano y todo es tuyo. Es el Dios mismo que provee, no el gobierno. Salmos 24, 1. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Todo pertenece al Señor. Y Romanos 11, 35 a 36. ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Porque de él son todas las cosas. Y realmente una cosa que es muy interesante es que la Biblia advierte contra confiar en hombre para salvarte cuando es la obra de Dios. Si tú tienes tu confianza en el gobierno, si tú tienes tu confianza en ti mismo para proveer, si tú tienes la confianza en cualquier cosa para proveer que no es Dios, Salmo 118. Puedes leer porque es lindo. Salmo 118, versículos 5 a 9. En medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Y aquí es donde quiero enfocar.
Salmo 118, versículo 8-9. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor confiar en Él que el hombre. Y versículo 9. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Príncipes son gobiernos. Dice, confía en el Señor, no confíes en el gobierno. Y Jeremías 17, 5-8. Jeremías 17, 5-8 tiene palabras más fuertes. Maldito el hombre que en el hombre confía. ¿Estás confiando en el gobierno? Maldita eres. Y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en lugar desolado, y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Si tú quieres confiar en el hombre, si tú quieres, el gobierno está hecho de hombres, si tú quieres confiar en el hombre, maldito eres, y vas a vivir como un árbol en el desierto. No saludable. Pero versículo 7. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Es que confiar en el Señor es lo que tenemos que hacer. Pero ese es punto número 1. Es Dios que provee. Número 2. Y ese es muy clave. Y ese es al corazón. Ese pega al corazón al marxismo. Número 2. Este mundo no es el cielo. Este mundo no es el cielo. Segundo Pedro 3, 12-13. Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, que esas cosas van a pasar, el mundo va a estar destruido por Dios mismo. Y dice, según su promesa que todo eso va a suceder, nosotros, creyentes, esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Estamos viviendo por otro país y no los Estados Unidos. Estamos viviendo por otra tierra, otro cielo que no está aquí. Y Primera Crónicas 29:15, que cuando estábamos leyendo antes, pues saltamos sobre ese versículo 15, porque somos extranjeros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. No vivimos para aquí. Somos peregrinos, somos extranjeros. Este mundo no es nuestro hogar. Hebreos 13:14. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Y 1 de Juan 2:15-17. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. En versículo 17, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo no está el cielo, no es perfecto a propósito. ¿Y sabe quién lo puso así? El pecado de hombre y la maldición de Dios. Y este mundo no perfecto es para mostrarnos que necesitamos un Salvador, que todo no está bien. Eso debe guiarnos o llevarnos a confiar en el Señor, no un gobierno. Marxismo o socialismo o comunismo son populares porque son de naturaleza utópica. Pues tal vez piensen que es una utopía. Comunismo, marxismo, socialismo son utópica.
Ese es de que ellos rechacen, como sistemas, rechacen la depravación total del hombre y comiencen con la suposición no bíblica que el hombre es inherentemente bueno. Y porque son inherentemente buenos, es posible lograr una especie de cielo de igualdad en la tierra. Pues no, yo puedo confiar en el hombre. Entonces, si todos trabajamos juntos, sí podemos tener el cielo en este mundo. Ellos piensan que podemos tener una especie de cielo de igualdad en la tierra. Que la Biblia claramente dice que no va a pasar para nada. Y ellos dicen, si todos de nosotros solo podemos vivir como una gran comunidad, que si podemos vivir donde todo se redistribuye, podemos conquistar opresión, podemos conquistar la pobreza, podemos conquistar el pecado, o por lo menos los efectos del pecado, del mismo. Y realmente están diciendo, sin decirlo, podemos conquistar la maldición de Dios en esta tierra. Pero una premisa no bíblica te lleva a metas no bíblicas, como un mundo donde nadie tiene más que otros y donde todo el mundo puede tener lo mismo y donde el pecado no existe. Marxismo promete proveer para los pobres. Vamos a dar servicios de salud gratuitos, programas gratuitos, todo gratuito. Pon nosotros en el poder y nunca más faltarán para nada. Esa es la promesa de marxismo. ¿Eres pobre? Les vamos a salvar de la pobreza. Pero no preguntes cómo conseguimos lo que tenemos para pagar por todo eso. Pues ese no es el punto. Ellos no hablan de eso. Hablan de como, no, pues mira, confía en nosotros, el gran soberano gobierno, y podemos salvarles de sus problemas. Pero el gobierno no es capaz de cambiar el camino de la historia. Jesús dijo, los pobres siempre los tendrán con ustedes. Y realmente no es el deseo de Dios que la pobreza termina todavía. Piensa en eso. No es el deseo de Dios que toda la pobreza termina ya. O no diría, siempre van a tener los pobres. Porque no estamos en casa en esta tierra. Hay sufrimiento, hay dolor, hay lágrimas, hay muerte. Porque esas cosas no desaparecen hasta el cielo de verdad. Apocalipsis 21, 3 a 4. Apocalipsis 21, 3 a 4. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Mire, escuche bien. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Eso es el fin. Después de la destrucción del mundo, el cielo donde no hay pobre, no hay lágrimas, no hay dolor, no hay sufrimiento. Ahora no es este tiempo. Este está en el futuro, esperándonos. ¿Y alguna vez te encuentras creyendo la mentira que todo sería mejor si solo esto o aquello sucedería? ¿O si esto o aquella cambiara? ¿Has pensado eso? Eso revela una mentalidad utópica en tu corazón, y eso está en contra de la enseñanza bíblica y de la depravación total y la teología de la Biblia, de la antropología de quiénes somos nosotros como pecadores. Y esta mentalidad de que no, si esto o aquello sucediera, pues todo estaría mejor. Eso es pecado, porque es mal, está en contra de la Biblia. Y debemos arrepentirnos de este tipo de pensamiento, porque está tratando este mundo como nuestro hogar. Y como cristianos
no es. Número 3. Y este va a ser un punto más corto, pero la palabra dice, Dios dice que la gente está creado con el mismo valor, o es decir, igual en valor. Escuche bien para estos próximos 2 puntos. La Biblia dice que el hombre está creado igual en valor. Génesis 1:27, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Voy a decir unos rápidos. Gálatas 3:28, no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? Génesis 1, todos de nosotros estamos hechos en la imagen del Señor. Todos somos iguales en valor. Ontológicamente somos iguales. En salvación, la oportunidad de estar justificado justo antes de Dios es igual para todos. Mujeres, hombres, esclavos, reyes, pues no hay discriminación en quién puede ser salvo. Colosenses 3:11, en esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Es que somos iguales de valor. Escucha bien Proverbios 22:2. Proverbios 22:2. El rico y el pobre tienen un lazo común. A ambos los hizo el Señor. A ambos los hizo el Señor. En los ojos de Dios, un pobre y un rico son igual. No hay parcialidad con el Señor. Marxismo dice ricos malos, pobres buenos. Y son parciales. Es imposible tener el sistema de marxismo sin mucha parcialidad. Pero ¿sabes qué? La Biblia habla mucho de la parcialidad. Y la primera instancia en la la primera instante en la Biblia que habla de la parcialidad dice, no seas parciales hacia los pobres. Es decir, no debemos favorar los pobres sobre los ricos. Pues Santiago dice que no debemos favorar o ser parciales hacia los ricos que los pobres. Pero es interesante que muchas veces pensamos que somos parciales contra los ricos porque son ricos. Eso es un pecado, eso es parcialidad. Y Dios dice, no hay parcialidad conmigo. Yo juzgo todos según sus obras. Y los hombres o los ricos y los pobres tienen algo en común. A ambos los hizo el Señor. Y yo puedo decir que tienen otra cosa en común. A ambos van a estar juzgados por el Señor por sus pecados. Sin parcialidad. El próximo punto. Dios dice, vamos a conectar los dos. Dios dice que la gente está creado igual en valor, pero Dios nunca garantiza o promete el mismo resultado. Dios nunca promete igualdad de resultado. Todos somos iguales, pero no promete igualdad. ¿Qué es la diferencia entre igual y igualdad? Porque uno de los pilares fundamentales del marxismo es que todo el mundo debe tener igualdad de resultado. Es decir, todos merecen las mismas cosas. Y si hay casos donde eso no es la situación, es porque eres víctima de ser oprimido de los opresores. Eso es lo que dice el marxismo. Esa persona tiene más que mí, eso es mal. Yo soy víctima de opresión. Y eso es porque los marxismos o las marxistas ven el mundo y la economía como un juego de suma cero. Tal vez nunca has escuchado, voy a explicar. Juego de suma cero.
en esencia lo que dice es que si una persona gana 5 millones de pesos, eso significa que otra persona perdió 5 millones de pesos o perdió la oportunidad de ganar esos 5 millones de pesos. Están viendo un mundo como solo existe 100,000 millones de pesos y si una persona gana, está al costo de otra persona. Eso es como ven el mundo. Positiva 5 millones, negativo 5 millones, eso suma 100. Ese es el juego de suma cero, que todo, o ese es suma cero, digamos. Ellos dicen, si alguien es rico y tú eres pobre, eso es un problema. Porque de mucha probabilidad, pero realmente no hablan en probabilidades, dicen que eso es cierto, que si alguien es rico es porque seguramente se han hecho ricos trepando por las espaldas o oprimiendo a los pobres. ¿Y por qué es un juego de suma cero? Es injusto que tienen más y tú mereces lo mismo que ellos. Y si no tienes lo mismo que ellos, es porque ellos han hecho algo mal para conseguir su dinero. Pero eso es no cómo funciona una economía. En una economía puede crecer y los ricos pueden enriquecerse y los pobres pueden enriquecerse a medida que añaden valor a la sociedad. Eso es común. Si producimos más cosas, si añadimos valor a la sociedad, los pobres pueden enriquecerse y los ricos pueden enriquecerse al mismo tiempo. Eso no está como para los ricos enriquecerse, los pobres tienen que ser más pobres. Eso no es como funciona. Pues sí, a veces puede pasar así, pero eso no es una regla. Eso es como caso a caso. Marxismo toma la idea que la gente son iguales y ellos dicen que si toda la gente son iguales en valor, eso requiere que todos son iguales en cosas. Eso es, digamos, igualdad. Y cuando unos tienen mucho y otros tienen poco, la solución según marxismo es tomar de ellos que tienen mucho y repartir a ellos que tienen poco, para que haya igualdad. Pero esta perspectiva es completamente antibíblico y no es aún consistente. Dentro de Colombia es fácil decir, esos ricos, ellos son ricos y eso no es justo, que tengan más que los pobres. Entonces ellos deben estar obligados a renunciar un poco de su riqueza para dar a los pobres, para las cosas sean más igualitarias. Pero mi pregunta es, ¿por qué limitarse a Colombia, al nivel de Colombia? Porque la misma lógica no puede aplicar a una escala mundial. Porque es justo que unos países son más ricos que otros y hay otros países son más pobres. Y porque los países más ricos no deben estar obligados a renunciar su riqueza para los países que son más pobres. Eso suena súper bien. Pero la pregunta es, ¿cómo definimos rico? De los países más pobres en el mundo, ¿dónde crees que se encuentra Colombia? ¿El top 10? ¿El top 20? En los países más pobres. Estaba hablando con alguien el otro día y me dijo que Colombia pues tiene que ser como número 1 o 2 de los más pobres en el mundo. Pues de hecho, con un salario mínimo de $1 millón de pesos cada mes, Colombia es número 97 en el mundo de los países más pobres. Es decir, hay 96 países que son más pobres que Colombia. Y ellos se llamarían ricos porque ganan $1 millón de pesos cada mes. De hecho, Colombia está exactamente en el medio de todos los países. Y todos los países más pobres están en África. Y los más pobres de todo ganan $1 millón de pesos por año. Y yo tengo amigos que son misioneros en Madagascar. Y el salario por todo el año es $2 millones de pesos.
Ellos son número 3 de los más pobres. Ellos en esos países consideran ustedes riquísimos. ¿Y por qué ellos no deben mirar a tu riqueza y decir, eso no es justo? Los colombianos deben ser obligados a darnos sus riquezas. Es decir, marxismo es bueno cuando está a mi favor, pero se desmorona cuando los menos afortunados presenten su caso. Todo es relativo y la verdad no es relativo. Los principios de verdad absoluto se aplican a todas las personas, a todas las épocas y todos los lugares. Y mira, yo quiero enfatizar algo. Dios mismo no está interesado en igualdad. Dios mismo no está preocupado por inigualdades. No sé cómo se dice, no sé si es correcto o no. Él no está interesado en igualdad. ¿Cómo lo sé eso? Primero, no todos son salvos o se salvan o están elegidos. Igualdad dice que todo el mundo debe ser salvo. Pero Dios dice que no. Romanos 9, 12 a 16. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. ¡Eso no es justo! Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay una injusticia con Dios? Y esa es la cosa. Una marxista dice que sí, eso es injusto. Tú no puedes decidir que Esaú amas y Jacob amas y a Esaú aborreces. Ese no es justo. Y Pablo sabe que ese es el pensamiento. Y dice, ¿hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios no tiene igualdad en la salvación. Otro ejemplo, no todos los ancianos reciben el mismo honor. 1 Timoteo 5, 17 dice, los ancianos que gobiernan bien, es decir, no todos gobiernan bien, sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. ¿Qué está diciendo eso? Doble honor está hablando de pago. Y está diciendo que esos ancianos que especialicen o que trabajan en predicación y la enseñanza son dignos de doble honor. Que es decir, todos no reciben el mismo honor. Y escuche bien, aún en el cielo no hay igualdad. No hay igualdad en el cielo. La palabra dice o enseña claramente que las recompensas en el cielo están basadas en obras aquí en la tierra. 1 Corintios 3, 13 a 15. La obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelado. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Es decir, en el cielo depende en lo que han hecho en este mundo. Y cómo han invertido tu tiempo, tu dinero, todo, tus dones. Las recompensas del cielo no van a ser iguales para todos. Dios hace unos reyes, pero no todos, que significa que por su elección hay roles diferentes y recursos diferentes. Porque si hay reyes y no, los reyes siempre tienen más que los no.
Y también el mandato de Dios no robar ni codiciar implica que otras tienen cosas que no son tuyas y cosas que no tienes. Y no es solamente mal y pecado tomar esas cosas, es pecado desear las cosas. Y por fin, un ejemplo muy fuerte acerca de cómo Dios realmente no importa mucho de la igualdad, es la parábola de los talentos en Mateo 25, versículos 14 a 18. Me acompaña ahí. La parábola de talentos. Porque el reino de los cielos es como. Ok, párate ahí. Ahora tenemos una perspectiva celestial. El reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, como 108 kilos de plata. Y a otro 2, a otro 1. Escuche bien, a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los dos talentos, que es como 43 kilos, ganó otro 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Es decir, Dios mismo dice: unos tienen 5 talentos, otro 2, otro 1. Esa es la definición de no igualdad, de desigualdad. El énfasis no es cuánto la persona tenía, es qué hicieron con lo que tenían. ¿Cómo usaron su responsabilidad personal? Entonces, no todos tienen los mismos dones y habilidades. Deuteronomio 8, 18 habla claramente. Él es que te da poder para hacer riquezas. Dios es el que te da poder para hacer riquezas. ¿Y sabes qué? No todos tienen las mismas habilidades, no todos tienen el mismo intelecto, la misma sabiduría, la misma educación, la misma carácter. Unas personas tienen retrasos mentales. Eso no es justo si estamos hablando de igualdad. Porque una persona que es un genio desde el nacimiento y una persona que tiene retraso mental, es Dios que lo hizo sus mentes así. Desde el principio estás desventaja o con desventajas. ¿Y sabes quién determina eso? Dios. Y realmente no tenemos que pensar más en nuestra misma iglesia. Si yo diera cada persona en esta iglesia, IBCC, 10 millones de pesos, eso no va a pasar. No pongas tu fe en mí. Si yo diera 10 millones de pesos a cada persona en esta iglesia, en un mes sería muy obvio que no hay igualdad. Unos de ustedes gastaría todo en una semana. Otros de ustedes gastaría todo en un día. Y en el final del mes, unos tendrían 5 millones, otros 4, otros 2. Y otros pueden ser más dotados en negocio o más sagaces y pueden terminar el mes con 15 millones de pesos. Otros 12, otros 20. Y eso no es porque ellos aprovecharon o abusaron los demás para ganar eso, pero porque Dios no ha dotado todos en la misma manera. No hay igualdad en este mundo.
y no necesita ser y nunca va a ser. Y eso está bien. Entonces, en resumen de los puntos de hoy, hemos visto que Dios es el proveedor y protector de nosotros, no el gobierno. Y fe en gobierno en vez de Dios es idolatría y debemos arrepentirnos de eso. Número 2. Este mundo no es nuestro hogar. Y pensando que vamos a encontrar cielo aquí, no es solamente necio, pero es mala teología. Tercero, todos los hombres son creados iguales, pero aunque el marxismo promete igualdad de resultados, no es algo que Dios promete ni garantiza. De hecho, Dios mismo no intenta en ninguna manera dar todas las mismas cosas aquí o ni en el cielo. Dios, el gobierno, no es Dios. Y poniendo tu confianza en el gobierno es un insulto a Dios mismo y su soberanía. Yo quiero terminar con este versículo. Salmo 146, versículo 3. Yo creo que ese versículo pues resume todo muy bien. No confíen ustedes en príncipes, ni en hijo de hombre, en quien no hay salvación. No confíen ustedes en príncipes, en gobiernos, ni en hijo de hombre, en quien no hay salvación. Oremos. Dios, gracias de nuevo que tu palabra es muy clara. Este mundo no es nuestro cielo. El gobierno no es Dios. Y todos de nosotros estamos tentados en elevar el gobierno hasta un nivel que no debe ser. Dios, malditas sea los que pongan su confianza en el gobierno. No queremos confiar en príncipes, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Dios, tú eres el que nos da todo. Tú provees para nosotros, tú proteges para nosotros. Queremos un fe mayor en ti. Ayúdanos los que necesitamos arrepentirnos de esa idolatría. Danos el don de arrepentimiento y fe. Ayúdanos a pensar bíblicamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.